Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica, donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión especial de Radio Sofando con motivo del Día Mundial de la Radio. Sí a la radio, sí a la confianza. Este es el lema de este 2022 sobre el Día Mundial de la Radio por parte de la UNESCO, que se celebra todos los 13 de febrero de cada año. Y bueno, pues rápidamente les voy a comentar que proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio. La radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos y reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en el mundo, según diferentes informes internacionales. Por ello, el tema de la edición de 2022 del Día Mundial de la Radio está dedicado a la radio y a la confianza. Con motivo del Día Mundial de la Radio 2022, la UNESCO hace un llamamiento a las emisoras de radio para que celebren la 11ª edición de este evento y más de un siglo de la radio. Esta edición del Día Mundial de la Radio se divide en 3 subtemas principales. El primero, confianza en el periodismo radiofónico, producir contenidos independientes y de calidad, respetar las normas básicas del periodismo ético, se ha convertido en un reto en la actual era digital de alta velocidad. Sin embargo, para mantener o aumentar la confianza de los oyentes, el periodismo debe seguir basándose en información verificable que se comparta en aras del interés público, que exija responsabilidades a los poderosos y que ayude a la sociedad a construir un futuro mejor para todos. En segundo lugar está la confianza y accesibilidad. Hay que cuidar a la audiencia. Llegar a un grupo de audiencia seleccionado implica atender las necesidades informativas de todos los oyentes y ser un catalizador de la integración y la participación social, incluidas las personas con discapacidad. Las plataformas digitales de radio dan pie a la innovación en la accesibilidad de los contenidos para estos últimos, como el uso del lenguaje de signos o subtítulos automáticos para la audiencia con problemas de audición cuando se transmite, o los anuncios de contenidos para los oyentes invidentes. Y en tercer lugar está la confianza y viabilidad de las emisoras de radio, garantizar la competitividad. ¿Cómo puede sobrevivir la radio cuando la crisis financiera afecta al mercado de los medios? ¿Cómo transformar la fidelidad de la audiencia en sostenibilidad financiera? Este subtema vincula la supervivencia económica de las emisoras de radio a su capacidad para atraer y retener una base de lo suficientemente grande de oyentes fieles como para ser sostenible o para integrar la interacción de los oyentes en sus modelos de negocio. Y bueno, pues estos son los 3 subtemas principales del Día Mundial de la Radio 2022 por parte de la UNESCO, que hace un llamamiento a las emisoras de radio para que celebren la 11ª edición de este evento y más de un siglo de radio. Sí a la radio, sí a la confianza. Y bueno, pues nada más quisiera conversar un poco con Pedro Tello sobre este tema del Día Mundial de la Radio. Creo que, y no, o sea, es necesario manifestarlo, por parte de Radio Sofando, pues cumplimos con estos 3 subtemas del Día Mundial de la Radio 2022. Confianza en el periodismo radiofónico. Creo que nosotros con las noticias de Radio Sofando hemos dado pie a esta confianza porque pues cada vez tenemos más audiencia en más países, en más ciudades
ciudades también de cada país en todos los continentes, y creo que es precisamente por esta forma de relacionar mundial, o sea, globalmente las noticias, los sucesos, y sobre todo también dar la fuente de la cual obtenemos estos datos. Sí, desde luego, Vicky, creo que aquí es importante mencionar que no es que la UNESCO se esté negando o se esté cerrando a tecnologías y a desarrollos que son muy de la época, como los podcasts o estos webinars o en fin, otro tipo de experiencias que pues hay personas que creen que por tener un canal de YouTube o una red social con muchos seguidores, creen que eso los vuelve reporteros o creen que esto es hacer radio. Y realmente, pues, aquí sobre todo lo que hace hincapié la UNESCO es que debe de ser información confiable. Y para que sea confiable debe estar verificada. Y para que pueda recibir todos esos atributos, desde luego debe de haber una formación periodística. Porque desde luego, pues, vamos, hay personas que están en el momento exacto, en el tiempo exacto, y pueden sacar una narrativa de lo que está sucediendo, pueden sacar imágenes únicas, pero esto no quiere decir que hasta ahí se quede el periodismo. El periodismo implica seriedad, implica un análisis, pero además implica no aseverar cuestiones que no nos consten y que no sean verificadas y verificables. Esto implica una imparcialidad. Así que es lo que se debe hacer en el periodismo. En este caso, creo que vamos, el tema es muy amplio, pero nada más sintetizando, una cosa es tomar la nota a través de un celular, no sé, un deslave, hablar de un tsunami, ¿no? o en este caso una marcha donde se proteste por algo, y otra cosa es pues retransmitirlo y después hacer un análisis de de estos procesos o de estos hechos, porque hay que hacer un antes, un durante y un después, ¿no? Y el saber para qué lo estamos haciendo, quién lo está haciendo y cómo. Entonces son varias preguntas que se deben de responder, y esto ya es materia de un periodista. Y algo que es muy importante que maneja la UNESCO es la ética, ¿no? La ética con la que se lleve a cabo. Esto incluye no solamente pues decir lo que está pasando. En el caso de las noticias de Radio Sofando, nosotros hacemos un análisis de previo por qué suceden las cosas, pero aparte también es no decir las cosas pese a quien le pese, porque es lamentable que a veces con todas estas restricciones que se están haciendo en los gobiernos, con la persecución que se hace a los periodistas, y bueno, esto lo tenemos muy claro en México, pues a veces se callan las cosas por temor. Entonces también eso tiene que ver una ética en tanto no decir cosas que no sean ciertas, pero también decir lo que está pasando a pesar de todo. Entonces esto sí es algo que es la ética que debe prevalecer en el periodismo y en este caso a través de la radio. Sí, desde luego, pues hay instituciones, organizaciones no gubernamentales que vigilan todo esto y que lamentablemente pues hay lugares donde es muy peligroso ejercer el periodismo y desde luego ejercer una radio con un periodismo libre y además ético es muy difícil. Aquí de hecho pues simplemente habría que ver una de estas organizaciones, Periodistas Sin Fronteras, pues señalan que los países donde es más peligroso ejercer el periodismo son países en guerra, y curiosamente dentro de los primeros lugares está México, aunque no estamos en guerra. Entonces pues esto nos habla de que la responsabilidad del comunicador y del periodista en esta época es algo fundamental. ¿Por qué? Porque se pueden colar falsos periodistas o periodistas mercenarios a favor y en contra de los gobiernos, y esto es pues creo que al final de cuentas la audiencia, aunque hay defensores de la audiencia en México como en otros países, a veces esos defensores de la audiencia también se arrodillan ante el poder. Entonces todo esto hace que la labor de una radio confiable, que se basa en un periodismo serio, pues cada vez sea más escasa, pero es muy muy valorada
en estos tiempos por la ONU y por la UNESCO, porque creo que precisamente es la esencia de la radio. La radio pues nació como un medio de comunicación y que creo que en épocas de desastres ha sido fundamental. Ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia de COVID-19, pues también fue fundamental el rol de los comunicadores y de los periodistas, porque empezó a salir mucha información falsa, mucha información que a lo que ha tendido es a desorientar a la gente y a promover pues una rebeldía ante las disposiciones sanitarias que son necesarias para poder salir. Pero creo que ahí es donde justamente radica esta importancia del Día Mundial de la Radio, de la UNESCO, porque pues al final de cuentas la opinión puede ser muy diversa en redes sociales, puede haber pues influencers, me gusta esa palabra, influencers porque no son periodistas, son personas que tienen influencia en otras, tienen miles de seguidores o millones, pero la palabra influencer sí es muy clara, está influenciando pero no es periodista. Entonces la invitación para que la gente escuche la radio es justamente eso, un lugar donde va a haber confianza, va a haber certidumbre y sobre todo se busca aquella ética para que haya imparcialidad. Sí, y ahora, en cuanto a la confianza y la accesibilidad, bueno, ya has comentado algo. En este caso, Radio Sofando está pues completamente comprometido tanto en la confianza, realmente pues somos una emisora de radio filosófica y cultural, entonces pues usamos muchísimos textos filosóficos para dar conocimiento, compartir el conocimiento a través de la radio. Y en cuanto a la accesibilidad, creo que también cumplimos con esta pues con esta tarea que marca la UNESCO, ya que no solamente transmitimos por radiosofando.com o radiosofando.com.mx, sino que también lo hacemos a través de 35 repetidoras en todo el mundo, repetidoras como Radio Garden, como TuneIn Radio, son las más conocidas, pero también están repetidoras en Europa como la de la BBC. Y bueno, en África, en Asia, en Oceanía y en América conjuntamos 35 repetidoras y por lo cual llegamos a muchísimas personas desde diferentes partes. Sí, y el otro punto de la accesibilidad es la accesibilidad para personas que pues pueden ser personas que no escuchen bien. Claro. Están los enlaces que hacemos en vivo en Facebook que vienen subtitulados. Claro, así y es. También algunos enlaces que tenemos ya en YouTube que también vienen con subtítulos. Además de que nosotros abrimos los micrófonos a cualquier persona, no importa su ideología, no importa su religión, hemos tenido, tampoco su capacidad física, tenemos o su identidad, ¿no? No importa qué identidad con cuál se reflejen, nosotros abrimos los micrófonos de Radio Sofando a cualquier persona. Tenemos ya, 10 años, más de 10 años, pues abriendo los micrófonos, ¿no?, de Radio Sofando a cualquier pensamiento. Sí, esto creo que es importante destacar que a mí en particular me hace a veces, me invita a la reflexión lo que dicen algunos jóvenes que dicen la radio ya murió, ahora lo que está vivo son los videos, los canales de videos que hacen algunos jóvenes con debates, en fin, en redes sociales y en YouTube. Pero creo que como todo, pues siempre hay espacio para algo nuevo, pero los medios que están bien consolidados no mueren sino se transforman. Uh-huh. Yo quiero poner el caso de la prensa escrita, que la prensa escrita, pues vamos, los índices de lectura son bajos de por sí en varios países, y pues si eso la unamos el problema de que se ha encarecido el precio del papel, de la tinta, en fin, pues ahí hay cada vez menor mercado para lo que es la prensa escrita, pero además impresa. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que en los últimos años no hayan evolucionado
los periódicos para establecer ediciones digitales. Claro, qué bueno que mencionas esto, Pedro. Realmente, si nosotros vemos, pues ya ninguna, ninguna editorial va a producir los diarios como se producían hace 100 años, ¿no? Entonces hay una transformación de la prensa, ¿no? O sea, en este caso mecánica, ahora ya se ha convertido en digital, o sea, ya no se escriben a máquina, sino se hacen a través de computadora los artículos y se hacen los formatos a través de la computadora y se envían a las imprentas. Así también la radio se ha transformado de radio de transistores, de radio a base de transistores, de radios a bases de electricidad. Ahora podemos escuchar la radio a través de un celular. Alguien puede estar trabajando y escuchar a través de sus audífonos la radio, o puede estar trabajando en su PC y estar escuchando en otra ventana la radio. La radio, o sea, ¿qué es? O sea, creo que aquí sí tendríamos que mencionar rápidamente qué es la radio. La radio es la capacidad de transmitir el pensamiento de una persona, de un emisor, hacia otras personas, hacia un receptor. Estamos dando un mensaje, estamos dando un acompañamiento. Eso es la radio. ¿Cómo se transmite la radio? Pues ha evolucionado desde pues de estas enormes antenas ahora hasta una difusión a través de satélites que es global. Entonces la radio se ha transformado, es como la televisión, como en este caso los medios de comunicación digitales, como lo que mencionabas, Pedro, la prensa, y la radio se ha transformado en su forma física, pero la esencia de la radio, que es emitir un mensaje hacia una o varias personas, ahí sigue. Seguimos dando el mensaje, seguimos acompañando, seguimos ayudando a reflexionar a las personas y seguimos informando a través de esta relación de emisor y receptor. Emisor, mensaje y receptor. Eso es la radio. Y la radio pues no ha muerto, se ha transformado y se ha globalizado. Entonces esto es la importancia que da la UNESCO a la radio, y que en este caso tiene que ver con esta tercera en este tercer subtema que maneja la UNESCO, que es la confianza y la viabilidad de las emisoras de radio. Creo que esto tiene que ver con esta transformación. Ahora podemos emitir más, recibir más emisoras de radio a través de los medios digitales, y esto es importantísimo para comunidades que están tan alejadas como comunidades indígenas, y pueden llevar su mensaje, sus palabras a todo el mundo. Entonces eso es importantísimo que resaltar en este Día Internacional de la Radio, Día Mundial de la Radio. Y esto no sería posible sin la conectividad que ofrece el Internet, claro, y las nuevas tecnologías. Entonces, pues creo que esta es una parte importante que pues me gusta poder explicar, porque creo que los medios de información, medios de comunicación confiables están lejos de desaparecer. Puede haber un boom por las nuevas tecnologías, puede haber una explosión sobre el interés, por ejemplo, de que los jóvenes o personas no tan jóvenes se vuelvan influencers, pero el periodismo serio no cambia. El periodismo serio se sigue practicando. El mensaje, ¿no? El mensaje que dan precisamente los periodistas con ética, pues esta información, ¿no? Claro. Lo que tenemos, que es un derecho humano también, la información. Y además, esto es lo que creo que va a seguir prevaleciendo: un trabajo serio, un trabajo profesional. Uh-huh. Y además, pues todo esto a nivel radiofónico, pues es un medio masivo para poder brindar confianza. Pues muchísimas gracias por escucharnos este mensaje, por estar compartiendo esta información. Y recordemos, el Día Mundial de la Radio, todos los 13 de febrero, y en este caso en esta emisión de 2022, sí a la radio, sí a la confianza que da la radio, este Día Mundial de la Radio.